Tenía problemas de conectividad. Disculpe. Sí, un ratito. A ver, lo que pasa es que no sé por qué mi cámara no enciende. Un momentito ya. Ok, mientras la doctora soluciona los temas de conexión, reitero la invitación a cada uno de ustedes a participar de este diplomado. Como les repetía, esta sería la segunda sesión. Aún están a tiempo de inscribirse para poder participar de las demás sesiones. Y recuerden que este diplomado está acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao y nuestra institución CEFOCAP. Asimismo, a todos los participantes los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Ahí ustedes van a poder observar o se van a poder dar cuenta de todos los eventos académicos que CEFOCAP organiza en el transcurso de la semana. También de los nuevos diplomados que se están lanzando, entre otros eventos. También tenemos una página de Instagram, también nos encuentran como CEFOCAP, y pues los invitamos a seguirnos en esas páginas. Bien, veo que ya estamos varias personas conectadas, doctora, y ahora sí. Sí, buenas noches. Ya. Buenas noches. A ver, un momentito, no se ve mi PPT, ¿no? ¿Me has dado autorización para poderla compartir? Sí, ¿verdad? Así es, doctora. Puede compartir. Adelante. Bueno, pues sí. Bueno, tengan muy buenas noches a todos los presentes. Gracias, CEFOCAP, una vez más por la invitación. Bueno, siempre es un placer poder compartir a través de esta plataforma, ¿no? Un tema tan interesante como es la conciliación, ¿no? Bueno, a ver, un momentito. Voy a solucionar esto para poder... Ya está. A ver, el tema a tratar el día de hoy es sobre la conciliación, ¿no? La conciliación de manera general, sería bueno aperturarla, ¿verdad? Pero bueno, el tema específico es sobre la conciliación judicial de alimentos, ¿verdad? Como bien sabemos, los alimentos, ¿no? Es considerado a través de Barbero como el primer bien que una persona posee en el orden jurídico en su vida, porque es considerado también el primer interés que tiene en su conservación y la primera necesidad con que se enfrenta toda persona es justamente procurar, ¿no? A través de medios, ¿verdad? Poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Ningún ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente, obviamente, ante esta cuestión, ¿verdad? Por lo que las leyes establecen preceptos que tienden a asegurar los bienes vitales, satisfacer el interés de ellos y facilitar, ¿qué cosa? La obtención de los medios de conservación. Entonces podemos decir que los alimentos se presentan como una institución esencial del derecho de familia. A través de él permite, ¿qué cosa? El sostenimiento y la subsistencia de los integrantes de la misma. La importancia del derecho alimentario es justamente cubrir un estado de necesidad, ¿verdad? Un estado de necesidad del alimentista. Justamente que es él precisamente quien va a solicitar, ¿no? En este caso, que se tutele este derecho, que por cierto es un derecho pues vital, ¿no? Inherente a todo ser humano, ¿no? Porque es justamente lo que se busca a través de ello es satisfacer una necesidad básica y vital. En nuestro Perú, perdón, en nuestro país, ¿no? La tasa es muy alta acerca del abandono por parte del alimentista. Como bien sabemos, hay un alto incremento, ¿verdad?, de los niveles de procesos judiciales por este tema, ¿verdad?, por el tema de alimentos. Entonces se dice de que el tema de los alimentos, ¿no?, es un problema no solamente jurídico, por así decirlo, o sea, no solamente se puede considerar un problema en el alto índice de las demandas de procesos judiciales a través de, por estos temas de alimentos, sino también es considerado un problema social, ¿no? ¿Por qué? Porque pues afecta a millones de niños, adolescentes, que no cuentan con lo necesario para subsistir.
La omisión justamente, ¿no? Es reflejado o se puede reflejar a través de los años, ¿no? Lo podemos notar a través de los malestares, por ejemplo, sociales, ¿no? Como por ejemplo la drogadicción, el trabajo infantil, la delincuencia, el sicariato, por ejemplo, podría decir la prostitución también muchas veces, ¿no? De jovencitos, adolescentes, ¿no? Entre otros problemas sociales que en realidad aquejan a nuestra nación, a nuestra población, y sobre todo a esa población tan vulnerable como es los niños, niñas y adolescentes. En el derecho de familia, el Instituto Jurídico de los Alimentos es uno de los institutos más relevantes y trascendentes. Tanto así que es uno de los que más se ejercitan, ¿no? Constatándose a través, pues como les mencionaba, del alto incremento de procesos judiciales sobre alimentos. A nivel de los juzgados de paz letrados, que son aquellos competentes justamente para conocer estos procesos, ¿verdad? La propia Constitución, nuestra propia Carta Magna del 93, señala que la familia, ¿qué cosa? La familia es la unidad más importante, ¿no? Dice de que pues en ella justamente sus integrantes adquieren capacidades, ¿no? Adquieren condiciones que son necesarias no solamente para subsistir, ¿verdad? Sino para poderse desarrollar integralmente. Y cuando hablo de integralmente me refiero a la parte biológica, a la parte física, a la parte psíquica, a la parte social, a la parte educativa, ¿verdad? A todas esas astas, ¿verdad? Que son necesarias para el desarrollo adecuado de sus integrantes, ¿verdad? No solo, como le menciona acá, no solo está referida a la socialización, ¿verdad? Sino que debemos de entenderla como aquella unidad, dice, de asistencia que atiende a sus miembros a lo largo de su ciclo vital. Cuando hablamos de esta última parte, básicamente se refiere a que la familia siempre va a ser la familia, ¿verdad? A pesar de que dejemos de ser niños, a pesar de que seamos adolescentes, a pesar de que estudiemos una carrera, nos recibamos, decidamos ir a trabajar a otro lado, nos casemos, formemos un hogar, siempre va a ser la familia. Entonces, esa unidad es una unidad que justamente se fortalece a través de las condiciones que los padres, ¿no?, brindan a los hijos, y también, ¿no?, se fortalece a través de todo el ciclo vital. Y cuando hablo de ciclo vital, justamente esas etapas, ¿no? Son esas diferentes etapas por las que atraviesan, ¿no? Atraviesan los miembros de la familia a través de su existencia. Se dice que la familia es el ente encargado de proteger a sus integrantes y brindarles bienestar. Justamente ese es el fin. Pero ustedes dirán, hoy en día, qué lejos nos encontramos de poder encontrar en la familia, y bueno, en muchas familias, ¿no?, reflejado o concretado esta finalidad, ¿no? En muchas familias cuando se desintegran, papá abandona no solamente moralmente, sino económicamente a los integrantes de ella, ¿verdad? O a veces quizá mamá deja el hogar y también abandona moral y económicamente a sus hijos. No solamente se ve por cuanto a los varones, sino también a las mujeres. Entonces podemos ver de que hoy en día vemos en incremento también, ¿no?, que esta función de protección que tiene a cargo la familia, también por decir, se ve desnaturalizada, ¿no? Se ve desnaturalizada porque muchos de ellos, pues, en vez de brindar protección, ¿no?, bienestar, brindan todo lo contrario, ¿verdad? Entonces de ellos se entiende que brindar protección y bienestar es no solo dar seguridad, es asistir, alimentar y educar.
¿no? Todo ser humano, por el solo hecho de serlo, goza de estos derechos fundamentales. Se dice de que el derecho a la alimentación, ¿no? El derecho a tener una familia, a ser protegido, asistido por ella, es un derecho inherente, porque por la sola condición de ser, en este caso, una persona, un ser humano, ya te hace, ¿no? Te hace, en ese caso, pasible de poder disfrutar de este derecho tan especial, ¿no? Fundamentalmente, las pensiones de alimentos están destinadas a cubrir, ¿qué cosa? Necesidades humanas, necesidades básicas, ¿verdad? Pero también con ello se comprende todo lo necesario que se requiere para que una persona tenga una vida digna. Se dice además, muchos dicen de que el derecho alimentario es un derecho que eh, fortifica, ¿no?, la dignidad de todo ser humano. ¿Ok? Entonces, la dignidad de la persona es dignificada a través de este derecho alimentario. Ya, vamos a verlo más adelante, ¿no? En el caso peruano se observa que el alimentante, generalmente el padre, no coopera, ¿no?, con la realización de este deber. Por el contrario, en muchos casos hace caso omiso lo que dispone el juez. Es bastante triste ver, pues, como ya les había mencionado la doctora me presidió hace un momento, que presentó mi participación. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Justicia. Es bastante triste ver, ¿no?, como pues padres, ¿no? O sea, un papá, ¿no?, que se supone que es quien debe proteger a los hijos, a sus niños, debe proveerles, muy lejos de ello, les niegan dolosamente, o sea, premeditadamente, hacen todo así por negarles, y muchos de ellos tienen condiciones. Por ejemplo, el día de hoy nomás llegó una señora que dice que por sus 3 hijos le pasaba 200 soles. O sea, imagínense esa cantidad, ¿no? Le pasaba 200, pero el tipo tiene, las fotos que me enseñó, tiene casas, una casa noble de 3 pisos, de material noble, tiene auto, tiene una panadería, ¿no? Pero les digo dolosamente porque, o sea, para que la señora no pueda demandarlo por una pensión, el tipo no tiene nada a su nombre, ¿no? Pero como ella menciona, ella sabe pues de que es de él, o sea, no es de nadie más, sino que todo lo tiene a nombre de otra persona. Entonces, qué triste es, mira, ver que muy por encima de que, o sea, si tú tienes las condiciones, ¿qué te cuesta, no? ¿Qué te cuesta? O sea, procurar y salvaguardar a los pequeños, a tus hijos, con algo tan básico que es la alimentación, la salud, la educación, la vestimenta. No, son cosas que no pueden esperar, ¿verdad? Que no pueden ser reemplazables, ¿no? A ver, ¿a quién le pasa el hambre si te dan un juguete? O sea, es irreemplazable, ¿no? Es una necesidad básica, por algo es una necesidad fisiológica básica. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Justamente las pensiones de alimentos están enfocadas o están destinadas a cubrir qué cosa, esta necesidad humana. El concepto de alimentos apunta a qué cosa? Apunta a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, ¿verdad? Que se dan tanto en el aspecto material, ¿verdad? Entiéndase como comida, vestido, alimentos, ¿no? Entre otros, como el aspecto espiritual y existencial, tal como la educación, el esparcimiento, la recreación, que resultan imprescindibles para el desarrollo ético, moral e intelectual de la persona. ¿Esto qué va a hacer? Va a nutrir el alma de sus integrantes. No sé si alguno de ustedes estuvo en la ponencia pasada sobre la conciliación extrajudicial en materia especializada de familia y mencionábamos de que justamente
tanto el papá como la mamá cumplen un rol indispensable, es un rol único. Cada quien tiene una particularidad dentro del ejercicio de este rol. Y cada uno de ellos pues aporta algo distinto al otro. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de que no solo está destinada a satisfacer una necesidad fisiológico básica en el aspecto material, sino también en el aspecto espiritual, nos referimos justamente también a esto, a esa función que los padres cumplen a través de su presencia, a través de su cuidado, a través de el simple hecho de saber que el hijo puede contar con el padre. Quizá el padre o la madre no tenga para darte riquezas, no tenga para darte lujos, ¿verdad? Quizá en lo que tiene dentro de las posibilidades de cada uno, bueno, trata de cubrir esas necesidades, ¿no? De poder procurar al hijo. Pero el hecho de que el hijo sienta que el papá y la mamá están ahí, ¿verdad? Están ahí para sostenerlo, para que él pueda contar con ellos, o simplemente si tengo un problema o me duele algo o me pasó algo en el colegio o en la calle, sé que puedo contar con ellos. Eso ya es bastante, ¿verdad? Eso, ¿qué cosa? Eso alimenta, ¿no? Fortalece el aspecto espiritual de los hijos, nutren el alma. A través de ello, ¿qué cosa? A través de ello, nosotros sabemos de que pues no estamos solos. A través de los valores que los padres transfieren, inculcan en nosotros dentro del hogar, ¿qué cosa? Estamos también, digamos, desarrollando esa parte moral, esa parte axiológica, esa parte ética. A través de los conocimientos que ellos imparten, estamos también fortaleciendo la parte intelectual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de alimentos, si bien es cierto, lo que se busca es satisfacer una necesidad natural, no básicamente está inscrito en que el padre venga y te diga, toma, ahí está. No, venga, te da una pensión de alimentos y te diga, toma, ahí está los 300 soles para tu pensión de alimentos. Sino que a través de ello el padre puede hacer sentir al hijo que está también presente moralmente. ¿No? Porque sucede muchas veces de que, bueno, pues cumples con la pensión, pero pues está ahí nomás, porque bueno, hay una sentencia judicial y si tú incumples sabes de que te pueden incluso hasta denunciar por omisión y te puedes terminar en la cárcel y todo. Pero más que una obligación, ¿no? Es un compromiso también, qué cosa, moral, ¿no? De los padres para con los hijos. Entonces, el concepto de alimentos, si bien es cierto, como les menciono, apunta a satisfacer una necesidad natural, perdón, es claro, una necesidad fisiológica natural. También lo que se busca a través de es que se pueda convertir esa otra parte, ¿no? Que es la parte justamente espiritual, la parte emocional, ¿no? Digamos que ese es el fin, ¿no? Justamente de la pensión de alimentos, pero estábamos viendo el concepto de alimentos, ¿no? A decir del derecho natural, el deber de alimentar a la prole es la ley de las especies animales superiores, ¿no? Se dice que es un deber moral. La obligación alimentaria que la ley impone se configura como una prestación autónoma, ¿verdad? Con entidad propia, independiente del resto de las obligaciones. Si nosotros nos ponemos a analizar entre una obligación, por ejemplo, de dar suma de dinero, ¿no? Una obligación de dar, de ser, de no ser, y una obligación alimentaria, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Acá, ¿cuál es la particularidad entre una obligación alimentaria y otro tipo de obligaciones? ¿Cuál sería? Los vínculos, ¿verdad?
los vínculos. La obligación alimentaria básicamente está ligada por vínculos. O sea, ya sea de padres a hijos, de hijos a padres, o entre otros, ¿no? Pero es básicamente vínculos. Dice, en tanto que su finalidad es la de brindar alimentos. Se trata de una obligación legal de prestación de asistencia y socorro. Claro está, ¿no? O sea, lo que se busca, el fin que se persigue a través de la obligación alimentaria, su cumplimiento de esta obligación, es justamente la prestación de asistencia, ¿verdad? Como mencionábamos, es una necesidad que no puede ser postergada, que no puede esperar, que tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, es considerada así, pues, ¿no? La obligación legal de prestación de asistencia y socorro. A decir de María Elena Diniz, el fundamento de la obligación de prestar alimentos es el principio de preservación de la dignidad de la persona humana y el de la solidaridad familiar. Claro está, imagínense, pongámonos en un escenario, un padre, qué triste, ¿no? Que tengan que demandar, tengan que, o sea, obligarlo al padre a tener que cumplir una obligación que se supone él sabe que tiene que cumplir. Indigno es, ¿no? Tener que prácticamente obligar a alguien a que cumpla una obligación tan básica, tan esencial, como es la de prestación de obligación alimentaria. ¿No? Entonces, ¿y qué digno es? ¿Cuánto dignifica a los hijos que el padre cumpla sin necesidad de ser obligado? ¿Verdad? Por eso es de que también comparto esta posición de María Elena Diniz, que dice que es el principio de la preservación de la dignidad de la persona humana. Fundamento, dice, bueno, que el autor, ¿no? El fundamento, este último que también comparte Lazarte, como diría Borda, la solidaridad humana impone. ¿Impone qué? El deber moral de ayudar a quien sufre necesidad. Y si hablamos de una solidaridad familiar, es justamente eso. O sea, imagínense ustedes, creo que ya todos son profesionales, bueno, algunos estudiantes, pero están en camino. Imagínense ustedes en algún momento tienen ya, bueno, su trabajo, ejercen su profesión, y pues sus papás ya con avanzada edad no cuentan con los recursos económicos para tener una subsistencia digna, ¿no? Y pues obviamente van a requerir qué cosa, que ustedes se solidaricen, ¿verdad? Con sus padres, ¿no? Ahora, si fuese viceversa, ustedes son niños y ellos tengan que solidarizarse con quién. Entonces, por eso hablamos de una solidaridad familiar, ¿no? A través del tema de alimentos. La definición de alimentos para Aguilar es la obligación que tienen los padres de atender a la subsistencia de sus hijos. Es el deber moral y jurídico más importante que tienen los padres frente a sus descendientes, que no termina tan solo con ¿qué? Con la provisión de elementos materiales, como los habíamos visto. Comprarle ropita, comprarle de repente algún artículo básico que necesite, una cama nueva, de repente sus zapatos, o llevarlo a recreación. Obviamente elementos materiales necesarios para su supervivencia, sino que se hace extensivo a su formación integral, hasta que estén debidamente capacitados para subvenir decorosamente a su propia subsistencia, ¿no? Bueno, a eso se refiere a que pues ya tengas pues las condiciones como para que tú puedas trabajar y subsistir, ¿no? Generar tus propios ingresos y subsistir. Nuestra legislación cumple con definir a los alimentos del siguiente modo.
El Código Civil en su artículo 472 indica que se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 92 manifiesta lo siguiente. Se entiende por alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y adolescente. También se considera como alimentos los gastos de embarazo de la madre, ¿no? Desde la concepción hasta la etapa de posparto. Los alimentos son prestaciones de orden familiar dirigidas a la satisfacción de las necesidades vitales, ¿no? De aquella persona que no puede proveérselas por sí misma, que no está en la capacidad para poder, en este caso, generar sus propios ingresos y pues valerse para su propia subsistencia. La finalidad y presupuestos de la pensión de los alimentos es la siguiente, ¿no? La finalidad de esa institución es brindar el sustento, ¿no? Obviamente, para que la persona humana pueda desarrollarse íntegramente. No solo se contribuyen al desarrollo biológico del ser, sino al mantenimiento y sustento social. Por ello, tenemos la recreación y la educación, son factores importantes para el beneficiario, porque esta obviamente va a dotar de herramientas, ¿verdad? Para que tú puedas en algún momento enfrentar o generar tus propios recursos, ¿no? En suma, lo que rige a los alimentos es la asistencia. Los alimentos como obligación y derecho se sustentan en los siguientes presupuestos esenciales. Dentro de los presupuestos esenciales tenemos el vínculo legal, la necesidad del alimentista, ¿verdad? La posibilidad del alimentante, la proporcionalidad en su fijación, ¿verdad? Entonces, decimos lo siguiente. El vínculo legal se trata de una relación familiar reconocida por la ley. Cónyuges, convivientes e hijos, ¿verdad? Los alimentos derivan de ¿qué cosa? De la voluntad o del parentesco. ¿Ok? Pero básicamente, uno de los presupuestos es el vínculo legal. Tiene que existir vínculo legal. Por eso es que cuando, por ejemplo, recurres a un proceso judicial, entablar una demanda de alimentos, o recurres a un centro de conciliación a solicitar una conciliación por alimentos, uno de los requisitos que te piden, pues, es ¿qué cosa? Poder probar, ¿no? O sustentar a través de medios probatorios la existencia del vínculo entre el solicitante, ¿no? Y el invitado, o entre el demandante y el demandado, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos mostrar mediante pues, partida de nacimiento, ¿no? Copia de DNI, o en este caso la partida de matrimonio, ¿no? O la declaración de unión de hecho, ¿no? La necesidad del alimentista, bueno, pues se tiene que demostrar obviamente que el alimentista se encuentra en necesidad, ¿no? Está basada en el requerimiento, en el menester del alimentista de no poder atender su manutención per se. Se traduce en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de edad, incapaz, persona en discapacidad o falto de trabajo, ¿no? El artículo 294 del Código, bueno, acá está citado el Código venezolano, dice que la prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige. Bueno, en caso de el Perú, pues bien sabemos, como les mencioné acá en la parte de acá, ¿no? En nuestra legislación, el Código Civil 472, menciona de que, bueno,
tiene por momentos que es indispensable, no por su sustento, menciona en qué se comprende, ¿verdad? Y se dice, pues, por ejemplo, el código de adolescentes, que es una necesidad vital de aquella persona que no puede proveérselas por sí mismas, ¿verdad? Entonces, en base a esto, es que podemos probar la necesidad del alimentista, ¿no? Si es menor de edad, obviamente no puede probárselas por sí misma. Si es un anciano, un incapaz, una persona con discapacidad, obviamente no puede probárselas por sí misma y necesita ser asistido, ¿verdad? La posibilidad del alimentante. Bueno, pues hay que probar que el alimentante, aquel obligado a satisfacer las necesidades, debe estar en la aptitud, ¿no? De atender dichos requerimientos en condiciones. Cuando me refiero a condiciones, no quiere decir de que tenga o no tenga trabajo, ¿no? O sea, porque el hecho de que tengas o no tengas trabajo, pues pongamos, no tienes trabajo, eso quiere decir de que ya, bacán, o sea, te puedes desentender de tus obligaciones para con tus hijos, no. Me refiero a de que pues de repente no se encuentre en estado de incapacidad, no, de repente tengo incapacitado, ¿no? Quizá, o tengo una enfermedad grave que requiera de repente que se movilice, imposibilite que haga ciertas labores, y eso genere de repente la falta de ingresos o la disminución de sus ingresos, ¿no? También de los miembros. Entonces, hablamos de que aquel obligado no a satisfacer las necesidades debe estar en la actitud de atender dichos requerimientos. No se permite que quien a sí mismo no pueda atenderse ni sufragar sus gastos, mal sería en comprometerlo, ¿no? Con terceros. En este caso predomina que el derecho a conservar la propia existencia. Proporcionalidad en su fijación. Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, ¿verdad? De equilibrio y de justicia. Debemos partir siempre de la premisa que los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del alimentante, ni mucho menos de obtener su fortuna. Los alimentos son otorgados por una cuestión ad necessitatem, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la proporcionalidad de su fijación, hablamos de que tiene que haber proporcionalidad entre lo que se pide, lo que se necesita, y también, obviamente, entre las posibilidades, una proporción con también los ingresos de quien tú le pides los alimentos. Por ejemplo, supongamos a alguien que gana 2.500 y que pues el alimentista le pida, no sé, a ver, 2.000 soles, ¿no? O sea, tiene que ser proporcional, ¿no? O de repente gane un sueldo básico y le pidas pues 1.500, ¿no? O sea, tiene que haber equidad, ¿ok? El alimentista es quien necesita, ¿no? No quien exige participar, tal cual el accionista en las utilidades o nuevos ingresos del alimentante. O sea, se supone que lo que está pidiendo el alimentista es una, en este caso, una asistencia, ¿verdad? Como mencionábamos, algo así como un socorro, ¿no? Entonces, eso es lo que pide el alimentista. Eso no quiere decir de que se le esté pidiendo o adquiera la calidad de accionista. Cuando hablamos así, nos referimos a que, supongamos, ¿no?, tenga que tener participación de repente en tema de acciones o en tema de ganancias, ¿no? Directamente. O sea, que si bien cierto, esos elementos quizá van a servir como medios probatorios para poder fijar una pensión de alimentos, es diferente, ¿verdad? Pero no quiere decir de que el alimentista va a tener que participar de este modo, en esta calidad, ¿no? Por eso dice, no quien exige participar tal cual accionista en las utilidades o nuevos ingresos del alimentante. La cuota alimentaria no tiene por finalidad hacer participar al alimentado de la riqueza del alimentante, sino cubrir las necesidades del primero. Acá hay una fórmula
Por ejemplo, se dice, bueno, una ecuación dice, alimentos es igual al vínculo legal más necesidad y más posibilidad. ¿Entre qué cosa? Entre la proporcionalidad, o sea, en proporción entre ellos, ¿no? La fuente de los alimentos. Bueno, como bien sabemos, una de las fuentes principales es la ley. Pues, la institución de los alimentos tiene fuentes principales, la ley y la voluntad. Pero la ley es uno de los requisitos justamente para regular los alimentos, ¿no? Y para obviamente establecer la obligación. La norma legal impone los alimentos por diversos motivos. Sin embargo, siempre tendrá como base el mismo sostén ético, que es el deber de asistencia y solidaridad para la conservación de la vida y salud de la persona. ¿Ok? O sea, así sea cual fuera el motivo, siempre va a ser la misma base, que es lo que les había mencionado, ¿no? Esta base pues tiene un sostén ético, ¿verdad? La autonomía de la voluntad constituye una fuente subordinada o secundaria de los alimentos. ¿Ok? Si bien es cierto, cuando hablamos de autonomía de la voluntad, si bien es cierto, yo como alimentista, yo como alimentario, ¿puedo qué cosa? Puedo de manera muy voluntaria, ¿no? Porque me corresponde un deber y un derecho, proporcionar una pensión de alimentos a mis hijos, ¿no? Puede ser, ¿no? En este caso, bueno, estaría actuando por mi propia voluntad, como puede ser también de que por obligación lo haga. Por eso se dice que la autonomía constituye una fuente subordinada o secundaria de los alimentos, porque muchas veces, si bien es cierto, puedes actuar de manera voluntaria, pero a veces no es así, pues no se cumple, ¿no? Pero lo que siempre va a primar, ¿qué cosa? Es la ley, como fuente principal, ¿ok? Las características del derecho alimentario es que es personalísimo, es intransferible, es irrenunciable, intransigible, incompensable, inembargable, imprescriptible, recíproco, circunstancial y variable, ¿no? Los alimentos tienen ciertas características y particularidades que lo diferencian, como les mencionaba hace un momento, de otras obligaciones y derechos, ¿no? Porque es muy particular, es un tipo de obligación alimentaria muy particular. Aun cuando existe alguna similitud con los caracteres del derecho y de las obligaciones, las características del derecho alimentario son propias, ¿no? Porque como les mencionaba, el vínculo familiar es una de las características que le da justamente esa particularidad, ¿ok? O en este caso no siempre el vínculo familiar, a veces, bueno, está considerado como vínculo legal, ¿no? Las características. La dicotomía se dice de que el derecho alimentario representa un escenario algo así como derecho y obligación, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, ¿no? Como padre es mi derecho a asistir a mis hijos, pero también es una obligación que tengo, que debo cumplir, ¿verdad? Entonces, se dice de que la dicotomía entre derecho y obligación alimentaria nace justamente en las relaciones del jus sanguinis, el parentesco y la adopción. En las demás obligaciones no existe esta reciprocidad, ¿ok? Justamente esta dicotomía que nace de las relaciones del jus sanguíneo, el parentesco y de la adopción es lo que le procura o lo que le otorga, lo que lo dota de esta particularidad al derecho alimentario. En las demás obligaciones no existe esa reciprocidad, ¿no? En el artículo 487 del Código Civil establece que el derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. Sin embargo, también se sabe de que esas características no son únicas, no existen otras más.
Cuando hablamos de que el derecho alimentario es personalísimo, es estrictamente personal, ¿verdad? Ambos, derecho alimentario y persona, se convierten en una dicotomía inseparable, en tanto subsista el estado de necesidad del alimentista. Justamente, el alimentista es quien tiene el derecho a exigir, cobrar y gozar, ¿no? Este derecho alimentario. La deuda y el crédito son estrictamente personales e intransmisibles, ¿verdad? La relación obligatoria es personal por cuanto se basa en el vínculo familiar que une a las partes alimentarias. La deuda cesa ¿con qué? Con la muerte del obligado. No se transmite a sus herederos, quienes podrán, sin embargo, ser obligados a prestar alimento. No solo en el caso en que se hayan ligados por el vínculo familiar o en su caso se cancelen las pensiones devengadas impagadas. Se dice de que la obligación alimentaria y el derecho alimentario también se extinguen a través de, ¿qué cosa? A través de la muerte, ¿verdad? Se extinguen. Ahora, cuando hablamos de que la relación obligatoria es personal, no, la deuda cesa con la muerte, dice, la deuda cesa con la muerte. Claro, ¿no? O sea, yo, supongamos, yo como madre soy demandada para asistir una pensión de alimentos a mis hijos, fallezco, ahí cesa qué cosa, mi obligación, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que de repente exista la posibilidad de que puedan demandar a los abuelos o a otros dentro de la línea familiar. Bueno, pero con lo que respecta a mí, es eso la obligación. ¿Ok? Después dice la deuda se sacó la muerte, el obligado, no se transmite a sus herederos y por eso tiene esa condición de personalismo. No, el derecho alimentario, bueno, eso es en cuanto a la obligación alimentaria, ¿no? Porque el derecho alimentario sí persiste en ese caso, ¿no? Por ejemplo, si salvo que muera el alimentista, pues, ¿no? Salvo que muera el alimentista, ahí también se extingue el derecho alimentario, ¿no? Pero supongamos que no muere el alimentista, sigue vivo, él va a poder ejercer ese derecho si en caso yo muriese, como les digo, de repente demandando a mis padres o a mis hermanos, dependiendo, ¿no? Si es que ellos necesitan ser asistidos y de repente mi familia tiene condiciones de poder asistirlos, ¿no? Entonces, pero una de las características esenciales en cuanto a la deuda es que cesa con la muerte. Y en este caso no es la excepción, ¿ok? Entonces cesa con la muerte lo obliga. Es intransmisible. La intransmisibilidad del derecho alimentario es consecuencia de ¿qué cosa? De la característica anterior, obviamente, pues, ¿no? Si yo muero, no quiere decir de que yo le estoy transmitiendo a mis padres, no. Es personalísimo. Ahora, de que la ley lo faculte, es distinto, ¿no? Pero no quiere decir que yo le estoy cediendo, ¿ok? Esa obligación a otro, no, sino que, digamos, bueno, si el derecho lo faculta es distinto, pero no necesariamente, ¿no? Podemos decir de que se transmite esta obligación, no, por eso dice que es consecuencia de la anterior, porque es personalísima, ¿no? Justamente porque es personalísima no puede ser transmisible, ¿no? Entonces es intransmisible. Siendo la obligación personalísima, ¿no? La obligación que se encuentra destinada a la subsistencia del acreedor, que no puede transmitir su derecho. Es irrenunciable, ¿verdad? El derecho alimentario se encuentra fuera de todo comercio, razón por la cual se sostiene que los alimentos son irrenunciables. ¿Qué es lo que se busca acá? Se busca no poner en peligro, ¿qué cosa? La subsistencia del alimentista, ¿no? En un futuro, y que éste quede desamparado.
¿verdad? Justamente por ese tema es irrenunciable. No cabría, por ejemplo, decir, hacer una, de repente, no sé, a ver, se me ocurre algo loco, a ver, de repente hacer una transacción, o no sé, de repente un documento privado en donde diga, pues, renuncio, ¿no? A derechos alimentarios y etc, etc. O sea, es irrenunciable, no cabría. Justamente, ¿por qué? Porque el lamentista quedaría desamparado y estaría abdicando a la vida, ¿no? Y eso es lo que justamente no busca el derecho, sino al contrario, es ampararlo, protegerlo. Es intransigible. El derecho alimentario se encuentra fuera de comercio. No puede ser transado, ¿verdad? Pueden ser materia de transacción las pensiones devengadas y no percibidas, que forman parte de la obligación alimentaria, pero no los alimentos futuros en razón de su necesidad, ¿no? En ese contexto se impide que por un acto de imprevisión o de debilidad de la persona pueda quedar privada de lo que es indispensable para subsistencia. Sucede que a veces, no sé, sucede, ¿no? De que a veces se amistan, ya se amistan y ya, bueno, nos llevamos bien, ya llegamos a un acuerdo de que pues ya no me vas a pasar, ya no vas a pasar a tus hijos, ya hay que todo, no te preocupes, ya, no sé, cosas locas a veces suceden, ¿no? Entre las relaciones familiares, a veces. Y justamente el derecho prevé estas situaciones, por eso dicen, ¿no? Lo que se impide es que por un acto de imprevisión o de divinidad de la persona pueda quedar esta privada de lo que es indispensable para su subsistencia. Es incompensable. El alimentante no puede oponer en compensación al alimentista lo que éste le debe por otro concepto. Si en el alimentista recae la calidad de deudor frente al alimentante, prima su estado de alimentista y no de deudor. Entonces, como bien sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de las obligaciones, le debo fulanito, le debo fulanito, le debo fulanito, pero dentro de estas deudas y obligaciones, devolvimentos, se va a dar prioridad a la deuda por alimentos. En la práctica judicial se presentan los siguientes casos. El alimentante solicita un descuento por los días que tuvo en su casa al alimentista, por haber gastado en alimentos. Bajo ninguna circunstancia se podría oponer un descuento, ya que si el alimentante tuvo al alimentista un fin de semana, cumpliendo un régimen de visitas, durante el mismo se siguieron devengando, ¿qué cosa? Gastos fijos, como por ejemplo educación, vestido y otros que son propios a la naturaleza alimentaria o alimenticia, y que en ningún momento se suspendieron. Por ejemplo, ¿no? Ya, tengo un régimen de visitas de sábados y domingos, lo voy a llevar, pero ¿sabes qué? Mira, fulanita, sábado y domingo yo lo he tenido, o sea, ya pues descuenta, ¿no? Se supone que ese día yo le he dado desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Ya, entonces eso va a entrar dentro del descuento de la pensión de alimentos. No se puede, pues, ¿no? Porque se supone de que no solamente cuando se fija la pensión de alimentos, no solamente es alimentos, es otras aristas más, ¿no? Entonces, eso no procedería, pues, ¿no? Se tiene que respetar, se tiene que respetar. Un progenitor, al haber comprado vestimenta o sufragado gastos como medicinas o útiles escolares, pretende que estos sean descontados en la cuota fija como pensión alimenticia. Estos gastos deben considerarse como liberalidades o concesiones cumplidas por la conciencia familiar, paternal o maternal, que no son susceptibles de ser compensadas. Sucede también, como sabemos, ¿no? De que a veces, pues, los padres hacen llegar víveres, ¿no? Hacen llegar víveres, o de repente se enfermó uno de los niños y paga la consulta particular, compra medicamentos,
Y en el mes, y le dice a la mamá, pues, ¿sabes qué? Mira, yo compré tal cosa, ya, pues, que eso entre en descuento. Tampoco se puede, ¿verdad? Porque como lo prevé justamente la ley, esos son considerados como liberalidades o concesiones cumplidas por la conciencia familiar, paternal o maternal. Es inembargable. Las cuotas de alimentos no son susceptibles de embargo. La pensión alimenticia está destinada a la subsistencia de la persona a favor de quien ha sido fijada, ¿no? Realizar el embargo sería ir en contra de esta finalidad y privar del sustento al alimentista, ¿no? Entonces, esa es otra cosita que también, otro punto que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Inembargable. Ya está, inembargable. Imprescriptible. La acción de demandar, cobrar y gozar es imprescindible mientras exista el derecho y la necesidad, ¿verdad? No se concibe la prescriptibilidad del derecho a los alimentos, que nacen y se renuevan constantemente a medida de nuevas necesidades. La circunstancia que el reclamante no haya pedido alimentos, aunque se encontrara en igual situación a la del momento en que los reclama, no prueba sino que hasta entonces ha podido, ¿qué cosa? Resolver sus urgencias que hasta ahora no puede, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Es por eso que muchas veces también se puede llegar a ciertas negociaciones en cuanto a los devengados, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no tengo tanto, ya, no tengo tanta cantidad, pero ya, ahí voy cubriendo. Es justamente en base a eso. Quiere decir que si bien es cierto, en el momento no canceló las pensiones alimenticias y la mamá o el papá o quien tuviera los hijos y la obligación de ellos tuvo que cubrir esas necesidades, eso no quiere decir de que prescriba uno o de que esos hijos no tengan obligación, bueno, en este caso necesidades a futuro, ¿verdad? Por eso es que dice, la acción de demandar, cobrar y gozar es imprescindible mientras existe el derecho y la necesidad. No se concibe la prescriptibilidad, ¿no?, del derecho a los alimentos que nacen y se renuevan constantemente a medida de nuevas necesidades. Bien sabemos, ¿no? Un pequeño de 1 año no tiene las mismas necesidades, los mismos gastos que de repente un chico de 12, 13 años, o de 15, 16, o alguien que ya tiene que prepararse para ir a la universidad, ¿no? Los gastos, las necesidades aumentan conforme también aumenta la edad muchas veces. En base a eso también es que podemos decir de que los alimentos se renuevan constantemente, ¿verdad? Están en constante los montos de las necesidades para suplir las necesidades del alimentista cambian, varían, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, el hecho de que el reclamante no haya pedido alimentos, aunque se encontrara en igual situación a la del momento en que lo reclama, no prueba, dice, sino que hasta entonces ha podido resolver sus urgencias y que ahora no puede, ¿no? Entonces, el hecho de que haya podido resolver sus urgencias en determinado tiempo no quiere decir de que, pues, necesariamente va a tenerlos que seguir cubriendo o va a tenerlos que seguir solucionando, ¿no? Es por eso que se dice que es imprescriptible, ¿ya? Es recíproco porque el carácter justamente recíproco de la obligación alimentaria resulta de una de las notas más saltantes de ese instituto, ¿no? Este carácter resulta sui generis, ¿no?, dentro del Tratado General de las Relaciones Obligacionales, ya que no existe esa posibilidad cuando se trata de las demás obligaciones, ¿no? Como decíamos, es mi derecho o obligación como padre asistir a mis hijos. Y yo como alimentista es mi derecho de poder, ¿no? Es mi derecho de poder, en este caso, recibir o gozar
de esta facultad que me da la ley, ¿no? Y que es inherente a mi naturaleza, por el simple hecho de ser persona, ¿no? De gozar de este derecho alimentario, ¿ok? Entonces dice que es recíproco. Se alimenta, es un trueque, ¿no? Dame, toma, toma, dame, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el derecho alimentario también se dice que es circunstancial y variable, como les mencionaba, ¿no? Cambia, pues, ¿no? Cambia dependiendo de los ciclos vitales, cambia dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la edad, dependiendo del paso del tiempo, va cambiando. Por ejemplo, hoy en día la expectativa, las condiciones de vida ahorita han subido, ¿no? Han subido, o sea, las cosas están más caras. Obviamente una pensión de alimentos de 300 soles no alcanza. Hay que ser claros, no alcanza. Entonces, la pensión de alimentos justamente también va determinado en base a ello, ¿no? En base a las necesidades, no solo biológicas, fisiológicas, materiales, sino también a las necesidades circunstanciales, ¿no? Como decían, ¿no? Antes, incluso en tiempo de pandemia, bueno, algunos papás decían de que gastaban un poco más en educación, porque tenían que imprimir hojas, tenían que imprimir fichas separatas, lecturas, y eso demandaba un poco más de presupuesto. Entonces, generaba un incremento, ¿no? Un incremento en el presupuesto diario también. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, la calidad, la expectativa de vida, costo de vida aumentado. Entonces, en base a eso también se va a determinar la pensión. Por eso se dice que es circunstancial y variable. Acá hay un cuadrito, miren chicos, un cuadrito que habla justamente de las características del derecho alimentario y de la obligación alimentaria. La característica de la cual comparte tanto el derecho alimentario como la obligación alimentaria es que es personalísimo, es incompensable, ¿no? Es recíproco, es intransmisible, irrenunciable y variable. Ambos, ¿no? Ambos. Ahora, las características particulares de cada uno de ellos, por ejemplo, dentro del derecho alimentario, una de las características particulares que tiene justamente el derecho alimentario es que es intransigible, inembargable, imprescriptible, circunstancial, ¿no? Y la obligación alimentaria es divisible, mancomunada y extinguible. ¿Ok? Bueno, dentro de la estructura podemos ver lo siguiente, ¿no? Se dice que dentro de la estructura de la pensión de alimentos, dentro de los alimentos, es que es personal y es material. Dentro de su elemento personal tenemos a los sujetos. Y dentro de la clasificación de sujetos tenemos el alimentante y el alimentista, ¿verdad? Obviamente el alimentante, como decían, es la persona obligada al pago de los alimentos, ¿verdad? Y el alimentista es la persona beneficiada con los alimentos. Dentro del alimentista tenemos, por ejemplo, el cónyuge, las ascendientes y descendientes, los hermanos, ¿no? Y dentro del alimentante se dice de que es el titular de la obligación alimentaria, ¿no? El deber jurídico de la presunción familiar, llamado alimentante, alimentador, obligado, deudor alimentario, también derecho habitante, pretensor, beneficiado y acreedor alimentario, entre otros. Dentro del elemento material tenemos los devengados, ¿no? Dentro del elemento material tenemos la pensión, que pueden ser devengados, cancelados. Todo esto está considerado como la relación jurídica alimentaria. ¿Ok? O sea, la relación jurídica alimentaria comprende tanto el elemento personal y
sus conformantes, y el elemento material, ¿no? Y lo que conforma el elemento material. El elemento material tenemos que es la cuota, renta, pago, pensión alimenticia que el alimentado cumple con el alimentista. Se trata de una deuda de valor, ¿no? Pueden clasificarse en devengadas, canceladas o futuras. Las devengadas, bueno, aquellas debidas y atrasadas, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Aquellas cuotas ya atrasadas. Las canceladas son aquellas pagadas y saldadas, obviamente. Y las futuras son aquellas a devengarse de cumplimiento inmediato. Bueno, tenemos lo que es el prorrateo, la exoneración y extinción de la obligación alimentaria. El prorrateo, bueno, implica ¿qué cosa? Implica una repartición, una división proporcional de una cantidad entre varios que tienen un derecho común, ¿ok? Es la participación equitativa del caudal económico disponible que tiene el alimentante frente a más de un alimentista. Para que se configure este supuesto es necesario la presencia de ¿qué? De alimentistas concurrentes respecto de un solo alimentante. No procede el prorrateo cuando el deudor posee rentas suficientes para cubrir todas las pensiones fijadas, ¿no? Como hemos dicho, pues no, el prorrateo implica una repartición, una división proporcional. Es algo así, hablando coloquialmente, para que alcance, ¿no? Para que alcance, pues tengo que asignar una cuota proporcional, ¿no? Para que alcance entre todos mis alimentistas, ¿no? Con la finalidad de que alcance para todos y pues ninguno de ellos se ve perjudicado, ni yo tampoco me veo perjudicado, y tenga que correr en riesgo mi subsistencia, ¿no? Entonces, algo así es el prorrateo. Comúnmente podríamos definirlo de ese. Exoneración. La ley civil prevé que si el obligado se encuentra en un proceso de disminución de su capacidad económica, tanto así que ponga en peligro su propia subsistencia, o que en su defecto ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad, puede solicitarse la exoneración de la obligación de seguir prestando alimentos, toda vez que las sentencias en materia de derecho alimentario no adquieren la categoría de cosa juzgada. Supongamos, el alimentista cumplió mayoría de edad y bueno, pues ya está trabajando, genera sus propios ingresos, se vale por sí mismo, ¿no? Se vale por sí mismo. Y el papá pues simplemente ya no tiene trabajo. Entonces sí procedería, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la capacidad económica del alimentista, no, perdón, claro, en este caso del alimentario, del obligado, ¿no? Y obviamente también, como en el caso del chico que ya es mayor de edad y trabaja y se vale por sí mismo, la desaparición de la necesidad del alimentista. Entonces, en esos casos procede la exoneración. Exoneración por disminución de sus ingresos. Bueno, ese es otro tipo de exoneración. Al respecto, el artículo 483 del Código, en su primera parte, refiere que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere de seguir prestándolos, ¿no? Disminuyen sus ingresos de modo que no pueda atender a la obligación sin poner en peligro su propia subsistencia. Supongamos de que, no sé, a ver, no tiene trabajo, lo poco que gana con las justas alcanza para subsistir, ¿no? Entonces por eso dice acá, el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere a seguir prestándolos, si disminuye de modo que no puede atender a la obligación, ¿no? Sin poner en riesgo su propia subsistencia, ¿no?
Pues imagínense, de lo poquito que gana, tener que cumplir con la obligación, podría suponer de repente que ponga en riesgo su propia subsistencia. En esos casos podría recurrirse a la exoneración por disminución de ingresos. Pero obviamente eso tiene que estar debidamente probado. La norma se justifica en tanto que el deudor debe estar en posibilidades de atender con alimentos al necesitado, pero si al darlos va a derivar en estado de necesidad e incluso poner en riesgo su propia subsistencia, entonces esta obligación debe desplazarse hacia otros obligados, ¿no? Tal como le señala el artículo 478 del Código Civil. Al referirse al cónyuge deudor de los alimentos, sin embargo, esta disminución de ingresos debe ser suficientemente acreditada, ¿verdad?, en el proceso respectivo, que es justamente por exoneración de disminución de sus ingresos. La exoneración por cesación del estado de necesidad efectiva. En el artículo 483 del Código, en la parte final del primer párrafo, señala que puede solicitarse la exoneración de los alimentos si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad, ¿no? Los alimentos son derechos vitales que sirven a la persona para que pueda seguir viviendo. Por ello su carácter de irrenunciable, pero se justifican en tanto exista un estado de necesidad. No puede permitirse que una persona pensione a costa de otra cuando puede atender sus necesidades y recursos propios. Por ello se ha establecido que al desaparecer el estado de necesidad del alimentista, el alimentante pueda solicitar la exoneración de los mismos. Claro está que este estado de necesidad puede reaparecer en el acreedor, por lo que el deudor nuevamente tendrá que asumir su obligación alimentaria. Un caso típico es cesar con los estudios, ¿no? Por ejemplo, estoy estudiando, pero dejo la universidad por X motivos. Entonces cesa esa necesidad por parte del alimentista, ¿no? Pero por un tiempo, luego lo retomo. Entonces, en este caso, el obligado, ¿no? Retomaría ¿qué cosa? Retomaría la obligación también, porque el alimentista volvió al estado de necesidad que se encontraba antes, ¿no? Extinción, bueno, es cuando cesa definitivamente la obligación alimentaria, ¿no? Y concluye sin posibilidad alguna de reaparecer. La extinción puede ser por muerte del alimentista, por muerte del alimentante, ¿no? Diferencias entre la conciliación extrajudicial y judicial. Bueno, como sabemos, la conciliación judicial se realiza ante un juzgado de paz, ¿no? Juzgado de paz letrado, un juzgado especializado, y se lleva a cabo dentro de un proceso judicial. Constituye justamente una etapa más del proceso judicial, ¿verdad? La diferencia entre la conciliación judicial y la extrajudicial es que se realiza en un centro de conciliación extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia o un juzgado de paz, ¿verdad? Básicamente, el tema, bueno, en este caso los puntos dentro del tema de alimentos a tratar en una conciliación judicial o una extrajudicial, es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Muchos piden aumento, muchos piden prorrateo, otros piden exoneración, ¿no? Dentro de los alimentos es necesario comprender para qué sirven, que de repente cuando pedimos alimentos entender o explicarles a nuestros patrocinados o a los usuarios que pues básicamente comprende muchas aristas, no solamente el tema netamente alimenticio, ¿no? Dentro de lo que es la conciliación extrajudicial,
como bien sabemos, existe una resolución directoral, que es la número 069/2016, en donde dispone, prescribe, menciona, desarrolla las materias conciliables dentro de el derecho de familia. No sé si podrán observar, logrando un poquito, a ver. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos, dice, son materias conciliables, que es pretensiones determinadas que versan sobre derechos de libre disposición de las partes, plasmadas en la solicitud, y las pretensiones determinables que las partes conciliantes puedan desarrollar en la audiencia de conciliación. Entre las materias de familia tenemos la pensión de alimentos, ¿ok? Acá menciona la resolución que la pensión de alimentos para hijos nacidos, ¿no? Para hijos nacidos dentro del matrimonio, ¿no? Para hijos extramatrimoniales, reconocidos por ambos padres, y de aquellos cuya paternidad no haya sido reconocida ni declarada judicialmente. Cuando se fije pensión de alimentos en porcentaje de la remuneración mensual del obligado a favor de uno o varios alimentistas, o teniendo conocimiento que existen otros beneficiarios con derecho a inventario con descuento, debe considerarse, ¿qué cosa? El porcentaje. El porcentaje, ¿no? El porcentaje. A fijar, ¿no? El porcentaje a fijar no deberá superar, ¿qué cosa? El 60% de sus ingresos, conforme el artículo 648, ¿no? Y eso mismo también se aplica, bueno, en cuanto al porcentaje, ¿no? El tema de la deducción del porcentaje, también el tema judicial, ¿no? La pensión de alimentos a favor del conviviente también se puede pedir, ¿no? Se exigirá acá, ¿qué cosa previamente se va a exigir? El reconocimiento de unión de hecho, ¿no? Tanto en sede judicial o notarial. La reducción o aumento de pensión de alimentos. Se tramitará la reducción o aumento de pensión de alimentos cuando ésta haya sido establecida por acta de conciliación, la que deberá adjuntarse. La exoneración de alimentos, lo que habíamos visto, se tramitará en aquellos casos que el beneficiario con la pensión de alimentos sea mayor de edad, ¿no? Para ello, a la solicitud de conciliación se deberá anexar, ¿qué cosa? La resolución judicial o el acta de conciliación extrajudicial mediante la cual se otorgó la pensión de alimentos. ¿Okay? Eso es en cuanto a, bueno, a la resolución, ¿no? Y como les mencionaba, en el tema judicial, pues, la conciliación se comprende una etapa más del proceso, ¿no? La finalidad justamente es la misma, ¿no? Que pues las partes, bueno, en el tema judicial es que las partes justamente en esa etapa procesal puedan llegar a un acuerdo y pues sin necesidad de tener que alargarse más o llevarse a cabo todo el proceso, ¿no? Las partes puedan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y sobre todo un acuerdo que beneficie a la parte más vulnerable como son los hijos, ¿no? En una relación familiar. En la conciliación extrajudicial es justamente también lo mismo que se busca, ¿no? Lo que se busca y lo que se percibe, lo que se persigue es justamente el hecho de que cualquier acuerdo al que se arribe sea en beneficio del interés superior del niño, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, queridos colegas, ha sido un gusto. Hasta ahí hemos avanzado sobre el tema de hoy. Si es que hay algún interrogante o de repente algo que a ustedes les gustaría compartir, ¿no? No sé, podríamos de repente conversarlo a manera de poder intercambiar de repente conocimientos y reforzar un poco más el tema a tratar el día de hoy, ¿no?
Bien, doctora, por parte de CIFOCAP agradecemos la ponencia del día de hoy. Ha sido muy fructífera para cada uno de los participantes. Y pues tenemos en el chat ya preguntas que cada uno de ellos ha formulado. Voy a trasladar las preguntas, en este caso de Walker Vargas. Nos menciona, para solicitar la exoneración de alimentos de un cónyuge ex divorciado, ¿qué presupuestos requiere la ley? Y luego dice que es extinción de alimentos. Ya, a ver, vamos por partes. Me comentaba, ¿para qué? Para pedir la exoneración. La extinción de alimentos En caso de un cónyuge ex divorciado. ex divorciado. Sí, Extinción de alimentos de un cónyuge ex divorciado. sí, así es. Ya, un cónyuge divorciado, ¿no? Ya, Sí. ¿qué presupuestos me dice? ¿Qué presupuestos son los que requiere la ley? Ya, bueno, primero situarnos de repente en el escenario de que él es, o sea, primero, ¿por qué temas se extinguió el vínculo matrimonial? No, sabemos de que el Código Procesal Civil, en el artículo 333, menciona las causales, ¿no? de divorcio, ¿no? De disolución del vínculo matrimonial. Dice la ley de que cuando alguno de los dos incurre en estas causales, ¿no? Que llevan a cabo o que justamente desenlazan en la disolución del vínculo matrimonial, no tendrían derecho, no tendrían derecho a solicitar una pensión de alimentos, siempre y cuando se muestre de que la expareja, o en este caso el ex esposo o la ex esposa, no se encuentre en un estado de necesidad, ¿no? Para ello, sí, la ley prevé de que pues se le pueda asignar una pensión, no, bueno, sí, pues una pensión, pero significativa, ¿no? Para que en este caso el ex cónyuge, ¿no? Pueda cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Más indispensables. Bien, Pero doctora. tendríamos de que ver, claro, tendríamos de que ver si es que, cuál es el escenario específico, ¿no? Si de repente, como le menciono, el ex cónyuge, ¿no? No puede valerse por sí mismo, ¿no? Está incapacitado, está atravesando de repente una enfermedad grave, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? En estos casos sí procedería, ¿no? Sí procedería. Sería uno de los presupuestos a analizar, ¿no? Justamente el estado de necesidad que se pueda demostrar por parte de el ex cónyuge, ¿no? Bien, doctora, en ese mismo sentido, preguntan si es que una persona con discapacidad reconocida por CONADIS puede solicitar la extinción de la pensión alimenticia. Una persona con discapacidad, si Sí, puede solicitar la extinción. así es, doctora. Una de las características del derecho alimentario es justamente que es, ¿qué cosa dijimos? Que era irrenunciable, ¿no? Si es una persona con discapacidad, o sea, en este caso sería un derecho irrenunciable, ¿no? Porque si es una discapacidad, salvo y es por CONADIS, quiere decir que es una discapacidad, pues, bueno, en su mayoría de repente le dificulta, ¿no? Llevar una vida quizá como cualquier otra, ¿no? Porque tiene habilidades quizá especiales, ¿no? Que de pronto puede ser que en el momento tenga quizá, porque hay una ley que dice que las empresas, las instituciones deben contratar, ¿qué cosa? Personas con estas habilidades especiales, ¿no? Tiene que haber un porcentaje dentro de estas empresas y instituciones que cuenten con esas habilidades especiales. De repente puede ser de que consiga trabajo, ¿no? Tenga un ingreso, pero hay que recordar de que si bien es cierto en el momento puede ser que se
se valga por sí misma, puede ser de que ese estado de necesidad haya desaparecido por ese momento, ¿no? Pero quién sabe que por su mismo estado de incapacidad o su misma condición de habilidades especiales, ese estado de necesidad retorne, ¿no? Entonces tendríamos que analizar bien, ¿no? En este caso, bueno, de mi punto de vista, me dijo la extinción, no, pedir, ¿qué me dijo usted? La extinción de la Extinción. pensión de alimentos. En este caso, por ejemplo, yo diría que no procedía la extinción propiamente dicha, sino quizá, como les mencionaba hace un momento, ¿no? La exoneración de manera momentánea, ¿no? Por un tiempo determinado. Como les mencioné, hasta que hasta que la necesidad de repente surja o aparezca, ¿no? De nuevo, ¿no? Bien, doctora. La siguiente pregunta es de Jacqueline Guamaní, quien pregunta, si los devengados se pueden hacer desde la asignación anticipada o desde la notificación de la demanda de alimentos. Me dice si se puede hacer desde la asignación anticipada de vengados. Sí. O la presentación de o notificación. desde la notificación de demanda de alimentos. Ya, bueno, como bien sabemos, no, primero obviamente se tiene que presentar una demanda. Dentro de la demanda muchas veces se pide qué cosa, una asignación anticipada, ¿no? Una asignación anticipada en cuanto a, es como que algo así como que bueno, no algo así, sino es una medida cautelar, es como una medida cautelar, ¿no? Que se da para que se garantice, ¿no? La subsistencia, o en este caso el hecho de que se pueda, ¿cómo se llama?, salvaguardar el derecho del alimentista, ¿no? Hasta que haya una resolución judicial que diga, señor tal, va a asistir por una pensión alimentaria, ¿no?, a favor de su menor hijo. Entonces, si hablamos de las pensiones devengadas, tendría que aplicarse desde ahí, ¿no? Desde ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos esperando una sentencia judicial, ¿no? Ya hay una disposición, ¿no?, del juez que está pues otorgando en este caso un derecho, ¿no?, un derecho al alimentista, en donde se está asignando justamente un monto, ¿no?, un monto a favor del alimentista, para que se pueda salvaguardar su derecho alimentario. Entonces tendría que aplicarse desde ese momento, ¿no? Doctora, en ese mismo tema nos preguntan, ¿qué pasa cuando no se pagan los devengados y el alimentista ya cumplió la mayoría de edad? Ya, mire, cuando no se pagan los devengados, me dice, ¿no? Cuando no se pagan los devengados y el alimentista ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Sí, doctora. Bueno, en ese caso, a ver, hemos dicho de que el derecho alimentario no prescribe, ¿verdad? No prescribe. Si bien es cierto, ya cumplió la mayoría de edad, hasta ese momento quizá no hay, bueno, no surgen de repente, si es que él ya, bueno, se vale por sí mismo, no surge una necesidad de que el padre o la madre siga cumpliendo con la obligación, ¿no? Eso no quiere decir de que su derecho a pedir, ¿no?, que se le otorgue o se le reconozca, ¿no?, las pensiones anteriores, quiere decir de que prescriban, ¿no? Porque al que no pueda cobrar es como por decir, ¿no? ¿Sabes qué? Ya cumpliste la mayoría de edad, quiere decir de que
de aquí para atrás ya no existe, ¿no? O sea, esa necesidad, o sea, ese derecho sí ha existido para el alimentista, ¿no? Y ha sido un derecho que se le ha reconocido, ¿no? Y por lo tanto se debe de cumplir, ¿no? Aún pese a que cumpla la mayoría de edad, pues, ¿no? Aún pese a que cumpla la mayoría de edad. Sí, claro está, si es que se le ha reconocido, ¿no? Una pensión de alimentos y había una pensión fija, ¿no? Y asignada, ¿no? A favor del alimentista. A pesar de que cumpla la mayoría de edad, pues, claro está, no quiere decir que se haya extinguido o haya prescrito ese derecho, ¿no? O sea, se haya extinguido ese derecho a poder cobrar eso, ¿no? Si es que está dentro ya de un proceso seguido y todo, ¿no? La siguiente pregunta es de Antonio Castañeda, quien nos dice, ¿qué aspectos se deben valorar para un obligado que se encuentra recluido en un centro penitenciario y se le debe fijar una pensión de alimentos? ¿Qué aspectos? A ver, sus ingresos, ¿no? Hay personas que están recluidos en los centros penitenciarios, pero que tienen, ¿qué cosa? Que tienen ingresos, ¿no? Ahí hay talleres, hay actividades que ellos pueden desarrollar, bueno, que desarrollan algunas veces, bueno, en su mayoría de veces, que se someten a ventas y todo, ¿no? Podría ser que se tenga en cuenta eso, ¿no? Aquellos ingresos que se genera dentro del centro penitenciario. O como también, si en caso, pues, no se genere nada, ¿no? Y haya de repente, ¿no? Exista de repente facilidades o condiciones como para que sean ayudados de repente a cumplir esa obligación por parte de los padres o por parte de los hermanos, pues podría también recurrirse a esa vía, pues, ¿no? Pero en cuanto a los que se encuentran en los centros penitenciarios, se tomen en cuenta los ingresos que estos generan dentro de los centros penitenciarios, ¿no? O de repente quizá tuvieron algún negocio o alguna propiedad que esté en alquiler, ¿no? Y genere rentas, ¿no? Eso también podría tomarse como en cuenta, ¿no? Para poder asignarse una pensión de alimentos a favor de un alimentista. La siguiente pregunta es de Yoselia Jiménez. Nos dice, perdón, de Ana Lucía, nos señala si respecto al acta de conciliación realizada en un juez de paz, ¿qué efectos tiene en el proceso? Ya, mira, la conciliación, toda acta derivada de un procedimiento conciliatorio tiene calidad de ejecución, o sea, puede ser ejecutada. Como se dice, no, todos los acuerdos que se hayan arribado en un acta de conciliación pueden ser ejecutados a través de la vía de ejecución, ¿no? Se dice de que el acta que se celebre tanto en un juzgado de paz como en un centro de conciliación tiene peso de sentencia judicial, ¿no? Entonces tiene que ser cumplido, ¿no? Si me dices qué efectos tiene, en este caso, los efectos es de que, pues, debe de cumplirse, ¿no? Debe de cumplirse. Y en caso de incumplimiento, pues se debe proceder a la vía de ejecución para hacerla efectiva, ¿no? Bien, como siguiente pregunta tenemos, un ratito, de Yoselia Jenny, que nos pregunta si se puede pedir la extinción de alimentos de una esposa pensionista, la cual lleva más de 40 años separada y que actualmente su esposo se encuentra mal de salud. A ver, de una señora pensionista, de una, ya. Sí, así dice. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que se escucha un poco intercortado, será por lo que está lloviendo por acá, por la selva. Ah, entiendo, doctora. Sí. Bien, nos preguntan si se puede pedir la extinción de alimentos de una esposa que tiene la condición de pensionista y que lleva más de 40 años separada de su ex esposo, ¿no? Y que éste se encuentra mal de salud. La pensionista se encuentra mal de salud y tiene más de 40 años separada.
Sí. Más de 40 años separado. A ver, por criterio creo yo de que ya pasó bastante tiempo, tendríamos que evaluar el tema de la condición también del otro, del excónyuge, ¿no? Suponte que el excónyuge, bueno, sacando más o menos una deducción, hace 40 años separados, o sea, estamos hablando de una persona también que ya se encuentra quizá, lo más probable es que se encuentre ya jubilada, ¿no? O si no goza de una pensión de jubilación, quizá ya viva no sé, de repente de algún ingreso que le proporcionen los hijos o esto, ¿no? Yo creo que tendría que evaluarse también, en ese caso, las condiciones, ¿no? De a quién solicitas tú la pensión de alimentos también, pues, ¿no? No solamente nos tenemos que basar en cuanto a la necesidad de quién solicita, ¿no? Sino también, como les mencioné, es una de sus características que es proporcional, ¿no? Y obviamente se tiene que tener en cuenta, ¿no? A este binomio, ¿no? Tanto a quien los necesita, quien necesita la pensión de alimentos, como a quien se le solicita. Entonces ahí, para poder responderte, tendría que decirte no, en todo caso tú me tendrías que decir en qué condiciones también se encuentra a quien queremos solicitar la pensión de alimentos, ¿no? Correcto, doctora. Bien, continuamos con las preguntas. Se los reitero a los participantes que formulen las preguntas de manera muy concreta, por favor, para poder culminar. Bien, Milton Ponce pregunta, ¿se podría pedir la nulidad del acta de conciliación por falta de alguna formalidad? ¿Y cuáles serían estas formalidades? Claro, sí procede la nulidad. Por ejemplo, si no se consigna, no se consigna, por ejemplo, el lugar, la fecha, no se consigna la materia conciliable, no se consigna los datos correctos de las partes, del conciliador, ¿no? Por ejemplo, también no se consigna los nombres, apellidos correctos de las partes, el DNI de las partes o del representante legal, ¿no? No se consigna los acuerdos, no se consigna el tipo de acta, ¿no? Correctamente, el número de acta. Eso deviene en nulidad, ¿no? Eso deviene en nulidad. Bien, doctora. La siguiente pregunta, vamos a verla por aquí. Bien, es una consulta prácticamente de Erika Senador Nicho. Bueno, la consulta es la siguiente. Si un excónyuge puede solicitar pensión de alimentos para un menor y para ella en la propuesta de un convenio de divorcio mutuo, pero ya existe una demanda de alimentos realizada antes de solicitar el divorcio, nos señala. Ya, a ver, vamos por partes. Se ha solicitado el divorcio, me explica, ¿no? Sí. Ya, se ha solicitado el divorcio y bueno, en este caso, la aún esposa, ¿no? Aún esposa, solicita una pensión de alimentos, ¿no? Ya, una pensión de alimentos a favor de ella y su menor hijo, ¿no? Algo así escuché, ¿no? Ya, la pregunta exacta cuál era, en este caso la consulta cuál era, si se Si es que se puede, podía, pues, claro, si es que se podría pedir claro, pensión de alimentos para la madre y para el alimentista en la propuesta de convenio de divorcio, pese a que ya existe una demanda de alimentos. pese a que existe una demanda de alimentos Antes de en la solicitar el propuesta, divorcio. antes, ya, o sea, entiendo que se presentó la demanda de alimentos antes y después en el convenio yo estoy acordando con mi aún cónyuge que me hace una pensión de alimentos. Y ese acuerdo
y ese acuerdo, ¿cómo lo hago? ¿De manera privada? Me gustaría que me A ver, aclare. vamos a activarle el micrófono a Erika para que pueda trasladar su consulta. Adelante. Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Erika. Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, en una pareja, ¿no? De cónyuges, todavía están casados. Ya. Para tal caso, la madre, ¿no? Solicita alimentos para la menor, se lleva a cabo en un juzgado de paz letrado, ¿no? Se da la conciliación, ya pasa alimentos. Pero, ¿qué sucedería si deciden divorciarse por mutuo acuerdo, ¿no? Lo que se llama mutuo acuerdo. Y Ajá. quería saber si en esa propuesta de convenio, tengo entendido que también se regula lo que es alimento, régimen de Ajá. visita. Ahí, ¿cómo sería, o sea, el tema de alimentos? Tanto para la madre como la menor, o solamente procedería para la menor, o simplemente seguirían los efectos de lo que ya se llevó a cabo anteriormente la pensión de Eh, alimentos. claro, hay que tener en cuenta de que en base a lo que se pide, es en base a lo que el juez obviamente va a resolver, ¿no? Porque como sabemos, toda resolución no puede ser extrapetita ni ultrapetita, ¿no? Hay que tener en cuenta si es que lo solicitó desde un inicio, ¿no? Si es que dentro de la propuesta, dentro del pedido, está desde un inicio alimentos, pues obviamente sí van a poder acordar sobre ese tema, ¿no? Pero si desde un inicio, digamos, solamente fue el tema de divorcio, más no el tema de alimentos, entonces no va a poder, ¿no? No va a proceder, ¿no? Ahora tengo por entendido que tú me dices de que con respecto a lo del niño, ya, o lo de los hijos o del hijo, ya ellos acordaron, ¿no? Así Pero es. ahora es en base a lo de ellos, ¿no? Bueno, en base a eso, podría decirte de que, como te digo, ¿no? Si es que desde un inicio lo solicitó, si solamente lo solicita como, a ver, el tema es de que para que ella pueda pedir, o sea, si está pidiendo la extinción del vínculo matrimonial y después de la extinción del vínculo matrimonial está pidiendo una pensión de alimentos, esta pensión de alimentos solo procede según ley si es que ella se encuentra en estado de incapacidad, ¿no? Ahora, ¿la señora se encuentra en estado de incapacidad? Porque si es por un tema de divorcio, No, doctora, no. La señora trabaja. entonces Ella también trabaja y no se encuentra en un estado de incapacidad. Entonces, para tal caso, si no se regularía el tema de alimentos para ella, pero sí para el menor, o claro, simplemente lo que ya se había realizado en la pensión de alimentos anterior se plasmaría, ¿no? En la propuesta de convenio, o puede solicitar un nuevo monto de pensión de alimentos para el menor. si tú me hablas a nivel judicial, se supone Así de es. que ella ha pedido un monto de pensión de alimentos y ya el juez ha resuelto en base al monto de pensión de alimentos. Ese es un proceso distinto. Ahora, si tú me hablas de la extinción del vínculo matrimonial a través de un proceso de divorcio, ese es otro tema, ¿no? Es un tema muy, muy distinto, que ahí pues no se va a versar el tema de la pensión de alimentos del niño, puesto que ya existe una resolución, ¿no? Que dispone la pensión de alimentos, el monto de la pensión de alimentos, ¿no? Entonces, no procedería que ahí toquen el tema del niño. Aparte que tampoco no es el tema principal que se está vislumbrando, ¿no? Y como te menciono, para que ella solicite, aun cuando ya fenece el vínculo matrimonial, una pensión de alimentos, tiene que existir una razón, ¿no? Y esa es de que pues ella se encuentra imposibilitada, incapacitada, ¿no? Y se encuentra en un estado realmente de necesidad para que se le pueda otorgar una pensión de alimentos.
Bien, doctora, continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿la apelación de sentencia se puede suspender con un acuerdo de conciliación? No. Si es extrajudicial, no. Cuando ya se judicializa un tema, cual fuere, ¿no? Cual fuere, bueno, si es en este caso el tema de familia, ¿no? Si es un tema de familia y ya está judicializado, un acuerdo ya extrajudicial no tendría que ver, ya no tendría el valor, no tendría el peso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se judicializó, ¿entiendes? Entonces, más aún si tú me dices, si puedes suspender, ¿qué cosa? ¿Una sentencia? ¿Algo así? ¿Eso que te escuché? Claro, la Ya, apelación. ya no, o sea, ahí, salvo que sobre qué, me imagino sobre alimentos, ¿no? Me imagino, o sea, el tema es que a veces colocan la pregunta, pero quizá si la trabajan un poquito más para tener un poquito de datos más exactos y no responder así vagamente, ¿no? De repente sería mucho mejor, ¿no? Pero como te digo, cuando ya se judicializa, se supone de que ya hay una, más si es apelación, ¿no? Imagínate que dice que hay una sentencia, hay una decisión, una resolución judicial. Entonces, un acta de conciliación, un acuerdo de conciliación extrajudicial no podría, ¿no? No podría anular una decisión judicial, porque ya se judicializó, ¿no? Es más, cuando, por ejemplo, si hay una sentencia judicial que establece la pensión de alimentos y luego tú vas a un centro de conciliación y pides una exoneración o un prorrateo, una disminución, no va a proceder porque ya está judicializado. Ahí lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa? Es recurrir a la vía judicial, ¿no? Y pues a través de una demanda, pues tratar de determinar si procede o no, ¿no? De repente la disminución o el prorrateo, ¿no? O la exoneración, ¿no? Muy bien, doctora. Esas han sido todas las preguntas realizadas por los participantes. Por parte de CEFOCAP reiteramos nuestro agradecimiento por la excelente ponencia del día de hoy. Y pues, doctora, ¿tendría bien usted dejar su página web en caso de que los participantes tuvieran consultas judiciales ya? Teniendo en cuenta pues que esto es un evento académico y las preguntas respondidas por usted son netamente académicas, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, antes de terminar, si me permite, para aprovechar esta plataforma virtual, invitarles, queridos colegas, para este miércoles, jueves y viernes, a nivel nacional se va a llevar a cabo la conciliatón, ¿ya? La conciliatón nacional. Invitarles a todos ustedes que de repente puedan participar. Si de repente tienen algún caso, ¿no? Que les gustaría que a través del Ministerio de Justicia podamos atenderlo de manera gratuita, pues pueden comunicarse. Si gustan, les dejo mi número telefónico, ya, para que me llamen. Yo les puedo derivar, en todo caso, al conciliador de la sede respectiva, porque a nivel nacional, pues, en todas las regiones tenemos conciliadores, ¿no? A cargo de las conciliaciones gratuitas. Entonces, ahí ustedes pueden llamarme a este número. Un momentito. 97, 85, 37, 77. Número, yo encantada poderles derivar. Ese es mi número también, si tienen alguna pregunta o de repente necesitan algún material, yo encantada de poderles brindar la información, ¿no? Que ustedes me puedan solicitar. Invitarlos, pues, ¿no? A través de esta plataforma, es extensiva la invitación a nivel nacional para que puedan también sumarse a esta gran conciliatoria. Eso es todo, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Reiteramos el agradecimiento y ya saben, estimados participantes, que pueden unirse a la conciliatón organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas noches con todos y hasta otro próximo evento. Gracias.